Hola, ¿cómo están? En este pequeño videíto vamos a resolver problemas de vectores y específicamente lo que vamos a hacer es hacer suma de vectores dos dimensionales. Vamos a empezar. Veamos cómo el problema nos dice simplemente que tenemos tres cuerdas horizontales que jalan de una piedra en el piso, produciendo los vectores de fuerza mostrados en la figura. Encuentre la magnitud y dirección de una cuarta fuerza que haga que la suma de las cuatro fuerzas sobre la piedra sean cero. Perfecto, pues eso es lo que nos está pidiendo el problema. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Bueno, pues el problema lo vamos a resolver con la metodología que hemos estado manejando, que es identifica, planea, ejecuta y evalúa. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Empezamos con la identificación. En la identificación, bueno, pues tenemos que listar cuáles son los datos y cuál es la incógnita que estamos tratando de encontrar. Vámonos con los datos. Si se fijan, los datos que tenemos es que tenemos tres vectores. Los vectores A, B y C. Y me los están dando en notación polar. ¿Por qué? Porque me están dando la magnitud y el ángulo. ¿De acuerdo? Entonces los anotamos. El vector A, el vector B y el vector BC son conocidos en notación polar. Muy bien, ahora vámonos con las incógnitas. ¿Qué incógnitas tenemos? ¿Qué es lo que andamos buscando? Bueno, lo que andamos buscando es una cuarta fuerza que vamos a llamar D. ¿Quién es D? Tal que la suma de A más B más C más D me dé 0. Y aquí le voy a poner 0 vector para hacer referencia a que la suma de vectores tiene que ser igual a otro vector. ¿De acuerdo? Muy bien, esa es la incógnita y estoy buscando D. ¿De acuerdo? Sale. Ya terminamos con la identificación. Ahora nos vamos con la planeación. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Bueno, el primer paso que tengo que dar, dado que tengo que sumar vectores y los vectores solamente se pueden sumar en coordenadas cartesianas, el primer paso será expresar los vectores A, B y C en notación de vectores unitarios. Recordemos que los vectores en notación de vectores unitarios llevan implícita las componentes las componentes cartesianas de cada vector. Perfecto. Ya que tenga los vectores expresados en notación de vectores unitarios, ¿qué voy a hacer? Es plantear la suma, segundo paso, plantear la suma de los cuatro vectores A más B más C más D igual a 0. ¿Con qué D? Pues con D completamente desconocido. Digamos que D será simplemente un vector que tenga una componente X desconocida y otro vector que tenga una componente Y desconocida. ¿De acuerdo? Ya que haya planteado la suma, el tercer paso será resolver las ecuaciones para las componentes X y Y. Esta ecuación vectorial que está aquí descrita me va a dar dos ecuaciones, una para la componente X y otra para la componente Y. Entonces lo que tengo que hacer es resolver las ecuaciones para las componentes X, Y. Perfecto, ya que haya resuelto las ecuaciones para las componentes X, Y, ya mi último paso va a ser formar el vector D. Si es necesario y me piden el vector en una notación que no sea la cartesiana, el quinto paso tendría que ser pasar el vector D a notación polar. Y podríamos agregar un sexto paso que sea dibujar y comprobar mi resultado. ¿De acuerdo? Esa es la metodología que vamos a utilizar. Vamos a hacerlo. Empezamos entonces con el primer paso que dice expresar los vectores A, B y C en notación de vectores cartesianos. Para eso necesito este dibujito para no estar subiendo y bajando dentro del scroll del OneNote, pues simplemente voy a pasar este dibujito para acá abajo. Entonces pego ese dibujito aquí abajo y ahora sí, paso número 2, dijiste que era, pues expresar A, B y C en notación de vectores unitarios. Voy a empezar. El vector A, pues tiene una cierta componente I más una cierta componente J. ¿Quiénes son a X y a Y? Bueno, recuerden que el consejo que yo les he dado es empezar dibujando con el ángulo conocido que tengas de A respecto a cualquier línea de referencia, empieza dibujando el triángulo rectángulo que forman las componentes y la magnitud de A. Ven ustedes que aquí está un triángulo rectángulo donde claramente la magnitud es la hipotenusa del triángulo, la componente Y es el cateto opuesto del triángulo
y la componente Y sí es el cateto opuesto del triángulo y la componente X es el cateto adyacente del triángulo. ¿De acuerdo? Una vez que tenga este triángulo, de aquí puedo calcular fácilmente las componentes X y Y, porque yo puedo observar que si calculo el seno de 30, es cateto opuesto sobre hipotenusa, y el cateto opuesto en este caso es AY, y la hipotenusa es A. Siendo así, entonces AY es simplemente la magnitud por el seno de 30. Ahora, también puedo calcular de ese triángulo rectángulo el coseno de 30, y me doy cuenta y recuerdo que el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente en este caso es AX y la hipotenusa es A. Si yo despejo a X me da simplemente la magnitud de A coseno de 30. Muy bien, ya tengo entonces aquí calculadas las componentes X y Y del vector, por lo tanto ya puedo formar mi vector A. Mi vector A entonces será componente X, que es la magnitud coseno de 30, pero podemos ver claramente que la magnitud vale 100. Entonces será 100 newtons coseno de 30Y. Más componente Y seno de 30 y otra vez 100 newtons seno de 30J. Esta es mi ecuación número 1 y me da el vector A en notación de vectores unitarios. Y por lo tanto, de aquí también tengo las componentes del vector, las componentes cartesianas. ¿De acuerdo? Bien, ahora lo que voy a hacer es repetir este procedimiento para B y para C. Vamos a ver. Entonces, B. Bueno, pues B también inicialmente tiene una componente X desconocida y una componente Y desconocida. ¿De acuerdo? Entonces, al tener una componente X y una componente Y desconocida, voy a conocerlas a partir del triángulo que voy a dibujar en este momento. El triángulo que puedo dibujar en este momento para el vector B es este lado y este lado. ¿Por qué razón? Porque es el ángulo referido. Esta distancia de aquí a acá es la componente Y de B y esta distancia es la componente X. Y la hipotenusa del triángulo, pues es la magnitud de B. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para calcular las componentes en términos de ese ángulo, lo que voy a hacer es, pues simplemente calcular nuevamente seno y coseno de 30. Entonces empiezo y digo, seno de 30, pues ya sabemos que es cateto opuesto entre hipotenusa. Y para este triángulo y este ángulo de 30, el cateto opuesto es BX. Entonces me quedará BX entre la magnitud de B. Despejando BX me queda magnitud de B, seno de 30. ¿De acuerdo? Y lo mismo, calculo coseno de 30. Coseno de 30 es cateto adyacente, que claramente en el dibujo se observa que es BY, entre la magnitud de B. Despejando BY me queda magnitud coseno de 30. Con estos dos datos yo ya puedo formar el vector B. Nada más tomen en cuenta lo siguiente. En el dibujo se observa claramente cómo el vector B está en el segundo cuadrante, lo que significa que la componente X debe ser negativa. Cuando yo no utilizo el ángulo completo medido desde el eje positivo X en el sentido antihorario, los signos de las funciones trigonométricas no van a corresponder con los signos necesariamente del vector. ¿Qué debo hacer? Estos números, Bx y By que yo puse acá, sí coincidirán en magnitud, pero no necesariamente en signo. En signo, entonces, lo que debo ponerlo es lo que debo hacer, es ponerlo a mano. O utilizar el ángulo completo, que es este, que claramente se podría obtener como 90 más 30. Yo voy a poner el signo a mano. Puedo ver con claridad que dado que el vector está en el segundo cuadrante, la componente X es negativa, que es esta, menos B, que vale ¿cuánto? 80 newtons es la magnitud, 80 newtons seno de 30, y más la componente Y, que esa sí es positiva, que es otra vez 100 newtons, que es la magnitud, coseno de 30J. Ya tengo el vector B expresado en notación de vectores unitarios. Sigo. Hago lo mismo para el vector C. ¿Quién es C? Pues es CXY más CYJ, donde CX y CY son desconocidos por el momento. Ahora voy a dibujar un triangulito similar para el vector C. Vamos a hacer un poquito más grande para dibujarlo mejor. Aquí puedo ver que este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Esta es la hipotenusa. El cateto adyacente claramente es CX y el cateto opuesto claramente es CY. La hipotenusa, como siempre, es la magnitud del vector. ¿De acuerdo? Muy bien, voy a utilizar este triangulito verde para calcular las componentes de C. Puedo ver entonces que si calculo el seno de 53, que es cateto opuesto entre hipotenusa, el cateto opuesto es CY, entre la magnitud de C. Por lo tanto, CY es simplemente la magnitud de C, seno de 53 grados. Y si calculo el coseno de 53 grados, pues eso me da el cateto adyacente entre
entre la hipotenusa, perdón, y el cateto adyacente es CX, y la hipotenusa es C. Por lo tanto, CX simplemente me da la magnitud coseno de 53. Con estos dos datos ya puedo formar mi vector C, tomando en cuenta que el vector está en el tercer cuadrante, y por lo tanto las dos componentes tendrían que ser negativas. Ese signo, como hace rato, lo meto a mano. Me queda menos CX, magnitud coseno de 53, pero la magnitud, de acuerdo al dibujo, vale 40 newtons. Entonces me quedará menos 40 newtons coseno de 53 y CY, que también es negativa por estar en el tercer cuadrante, menos 40 newtons, seno de 53, J. Ya tengo C. Esta es mi ecuación número 3. Noten ustedes que lo que he hecho hasta el momento pues es simplemente obtener apenas los vectores en notación de vectores unitarios. Y ahora lo que debo hacer es plantear la suma. Continúo pues, sale, viene. Paso número 2, plantear la suma. La suma dice que A más B más C más D tiene que ser igual a 0 y 0 vector, porque no es un escalar, la suma de vectores es otro vector. ¿Quién es A? Pues A lo acabo de obtener acá, aquí está. Ah, bueno, lo anoto. A era 100 newtons coseno de 30 y más 100 newtons seno de 30 J. Esto es A. Más B, que está aquí, menos 80 newtons seno de 30 y, aquí me equivoqué, no, esto no es 100, es 80, más 80 newtons coseno de 30 J. Esto es B. Más C, que está acá. Ajá. Más menos 40 newtons coseno de 53 y menos 40 newtons seno de 53 J. Más D, pero recordemos que D, ¿qué estructura tenía? D era un vector con componente X y Y desconocida. Simplemente le llamé DXY más DYJ. Y esto tiene que ser el vector 0i más 0j. Un vector cuyas dos componentes sean 0. ¿De acuerdo? Esa es la suma de vectores. El paso número 3, que está planteado en mi metodología, dice que es resolver las ecuaciones. Pero para resolver las ecuaciones, primero tengo que plantearlas. Las ecuaciones serán, primero que nada, tengo que recordar que los vectores se suman componente a componente. Por lo tanto, primero voy a factorizar las componentes X y Y del lado izquierdo. Esta es una componente X, esta es otra y esta es otra. La factorizo. Y entonces me quedará 100 newtons coseno de 30 menos 80 newtons seno de 30 menos 40 newtons coseno de 53 más dx, todo esto y. Y ahora factorizo las componentes y, componente y, componente y, componente y, componente y. Las factorizo. Entonces me queda más 100 newtons seno de 30 más 80 newtons coseno de 30 menos 40 newtons seno de 53 más de y, todo esto j, igual a 0i más 0j. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Ahora lo que voy a hacer es simplemente, cuando dos vectores son iguales, significa que las componentes X son iguales y las componentes Y también. Por lo tanto, lo que voy a hacer es igualar la componente X del vector de la izquierda con el vector de la derecha. Y lo igualo, y eso me va a dar pie a mi primera ecuación. 100 newtons coseno de 30, menos 80 newtons seno de 30, menos 40 newtons coseno de 53, más de X tiene que dar 0. Y para formar la siguiente ecuación, pues igualo la componente Y del lado izquierdo con la componente Y del lado derecho. Lo igualo. Y esto me va a dar 100 newtons seno de 30 más 80 newtons coseno de 30 menos 40 newtons seno de 53 más de Y, esto da 0. ¿De acuerdo? Bien, ya tengo entonces las dos ecuaciones y ahora las debo resolver. ¿Quiénes son las incógnitas? Pues de X y de Y. Y lo único que debo hacer es despejarlas. De la primera de esta, despejo de X. ¿Cómo lo voy a despejar? Simplemente paso todos los términos constantes del otro lado con signo contrario. Este pasa negativo, positivo, positivo. Y entonces me va a dar menos 100 newtons coseno de 30 más 80 newtons seno de 30 más 40 newtons coseno de 53.
Ya tengo entonces dx. Hago lo mismo para dy. Paso todos los términos constantes del otro lado con signo contrario. Entonces me da dy es igual a menos 100 newtons seno de 30 menos 80 newtons coseno de 30 más 40 newtons seno de 53. Y estos dos datos ya los puedo meter en mi calculadora. Los meto en mi calculadora para obtener los siguientes números. Hago eso y dx me da menos 22.5 newtons. Mientras que meto los datos de dy y eso me da menos 87.33 newtons. Ya tengo entonces la solución de las dos ecuaciones. ¿En qué voy de mi metodología? Vamos a ver. Ya resolví las ecuaciones. Y me dice ahora, con esa información forma el vector D. Bueno, pero recordemos que el vector D tenía componente de xy más de yj. Y justamente esas fueron las que encontré. Y entonces el paso número 4 es formar D. Si D es de xy más de yj, bueno, pues D se puede escribir como menos 22.5 newtons y menos 87.33 newtons J. Este ya es el vector D que me pide el problema. Es el vector D que hace que la suma de A más B más C más D dé 0. Bueno, si solamente me pidieran el vector D ya habría terminado. Pero lo que no sé es si me están pidiendo el vector D en notación cartesiana, que es la que acabo de obtener, o en notación polar. Vamos a ver qué dice el texto del problema. El texto del problema dice: encuentre la magnitud y dirección de la cuarta fuerza. Al pedirme magnitud y dirección de la cuarta fuerza, lo que me están pidiendo es la notación polar. Por lo tanto, tengo que dar el cuarto paso. Ya que formé el vector, pasar el vector a notación polar. ¿Sale? Vamos a pasar el vector. El paso número 5 es pasarlo a notación polar. ¿Cómo lo paso a notación polar? Pues recordemos que la magnitud de un vector, pues es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Y el ángulo o dirección se obtiene con la tangente inversa o arco tangente de la componente y entre la componente x. Meto mis datos, esto me va a dar la raíz de menos 22.5 newtons al cuadrado más menos 87.32 newtons al cuadrado. Hago mis cuentas y ¿cuánto me da este vector? Pues este vector en magnitud me da de 90.18 newtons. Ahora meto los datos también a la tangente inversa y me da la tangente inversa de la componente y, que es esta, que es menos 87.33 newtons, sobre la componente x, que es esta, de menos 22.5 newtons. Meto esto en mi calculadora y el resultado me da de 75.5 grados. Ya tengo entonces magnitud y ángulo. Ahora, la magnitud es clara. La magnitud o el tamaño del vector es de 90.18 newtons. Lo que no suele ser tan claro es el ángulo. ¿Qué ángulo es ese que estoy obteniendo? Medido con el eje X, con el eje Y, con el eje X positivo, con el eje X negativo. ¿Cuál es? Para poder interpretar adecuadamente ese resultado, es altamente conveniente dibujar el resultado. Entonces, mi último paso va a ser dibujar el vector para interpretar ese ángulo que acabo de obtener. Vamos a dibujar un sistema de referencia acá, el mismo sistema de referencia XY que tengo allá, y puedo ver con claridad cómo tengo una componente X y una componente Y negativas. Por lo tanto, el vector resultante, el vector D, cae en el tercer cuadrante. Además, puedo también ver que la componente X vale 22 y la componente Y vale 87, que es como 3 veces la componente X, ¿no? Entonces, supongamos que aquí es 22, y entonces 3 veces por acá quedaría 87. Este sería el punto con coordenadas menos 22, menos 87. Y el vector sería este. Este es mi vector D. Y ahora la pregunta que surge es, ¿cuál es el ángulo que estoy encontrando? ¿Este? ¿O este? ¿Cuál es el ángulo de 75.5 grados que estoy encontrando? Los dibujos suelen ser engañosos. No me debo de dejar guiar nada más por el dibujo. Lo que debo recordar es que siempre que yo estoy utilizando la fórmula tangente inversa de la componente Y entre la componente X, estoy asumiendo que el cateto opuesto de ese ángulo es la componente Y y que el cateto adyacente es la componente X. Siendo así, el ángulo referido es el que hace con el eje X. Este es el ángulo que acabo de obtener. ¿De acuerdo? Ahora, el problema me está pidiendo el ángulo medido con respecto al eje X positivo en sentido antihorario, es decir, me está pidiendo este. Le vamos a llamar phi. ¿Cómo calculo ese phi? Pues el dibujo es claro. Este ángulo será 180 grados más el ángulo que obtuve. Es decir, phi será 180 grados más 75.5 grados.
Calculo esa suma y entonces phi claramente me da 255.5 grados. ¿De acuerdo? Siendo así entonces, el vector D tiene dos formas de expresarse. Lo que ya obtuve, que es menos 22.5 newtons phi, menos 87.33 newtons J en notación cartesiana, o también lo puedo expresar en notación polar como el vector con magnitud 90.18 newtons, coma, ángulo de 255.5 grados medido desde el eje X positivo en sentido antihorario. Son dos expresiones para el mismo vector. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? Bueno, ahora lo último que me falta es comprobar. ¿Cómo voy a comprobar? Voy a comprobar con la ayuda de la herramienta GeoGebra. Vamos a GeoGebra. Muy bien, aquí yo ya me adelanté en GeoGebra y ya dibujé los vectores. El primer vector, de hecho, lo metí como 100 coseno de 30 y 100 seno de 30 directamente, y este es el vector A, con una magnitud de 100 newtons. El segundo vector lo metí con componentes menos 80 seno de 30 y 80 coseno de 30, y este es el vector B con magnitud de 80 newtons. Y el tercer vector, de manera similar, menos 40 coseno de 53 y 40, menos 40 seno de 53, y este es el vector C con un ángulo de 53 grados y magnitud de 40 newtons. ¿De acuerdo? Bien, lo que hice yo entonces es meter directamente el vector D con las componentes que obtuve, que fueron de menos 22.5 y menos 87.33, y ahora lo que le voy a pedir es que me sume todas esas, a ver si la suma me da 0. Hago la suma y efectivamente pueden ver ustedes en este cuadrito que está acá, que la suma de las 4 me da 0.03 y 0.006. ¿Por qué no me da 0 exactamente? Por la forma en que los números están truncando en los decimales. Pueden ver realmente que los números de decimales es mucho más grande que 2. Entonces aquí está truncando, ¿de acuerdo? Yo trunqué en mi cálculo que hicimos en OneNote, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo ven? Ya calculé, por ejemplo, aquí el ángulo de 30 grados, que fue el ángulo que hizo el vector A, el ángulo de 30 grados, que fue el ángulo que hizo el vector B, y el ángulo de 53 grados, que es el ángulo que hizo el vector C. ¿De acuerdo? De esta manera puedo yo comprobar mi resultado y podemos ver entonces que el resultado que obtuve fue correcto. Espero que les haya quedado muy claro. Nos vemos.